de empezar no sé qué opinan los demás, hay una sugerencia, una pregunta. Este examen va a ser oral. El examen que vamos a tener ahora va a ser oral. Y yo la clase de ayer no pude, no sé si lo charlaron. El tema de preparar un tema oral para poder empezar con el oral. Yo no tengo problemas en que empiecen con un tema. Empiecen con el tema que ustedes elijan. Después van a ser examinados de todo, ¿no? ¿Me entendió? Ustedes dicen, yo elegí Mora. Empieza hablando de Mora, ¿no? Bien, yo la escucho. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si usted estudia bien a fondo un tema, va a estudiar todos los temas. Porque todo tiene relación con todo. La desventaja es que usted va a creer que porque sabe bien ese tema va a aprobar. No. Va a saber bien ese tema. Yo le voy a preguntar de todo, quiero serle franco, ¿no? Necesito que se conozca toda la materia. Pero no es un mal método si le sirve para estudiar un tema a profundidad y después estudiar los demás temas, por supuesto, ¿no? Sí, yo le pregunto más que nada para poder, en mi caso particular, yo en los orales me va mal. Bueno, yo le voy a contar un secretito. Ensaye el oral. Este sábado y domingo se pone frente al espejo, si no tiene nadie que le tome, si tiene un compañero, un amigo, alguien que le tome un familiar, lo toma un familiar. Usted ensaya, total, nadie va a contar que estuvo hablando en el espejo, ¿no? El espejo no habla, así que no hay problema. Ensáyelo. ¿Qué quiere decir ensayarlo? Repetir oralmente lo que usted va recordando de lo que estudió. Sí. ¿Se da cuenta? Así empieza. Yo les decía que dar un examen oral es parecido a lo que hace Ricardo Darín o Soledad Silveira en un teatro. Sí. Estudian el libreto, ¿no? Deben saber ese libreto. Después deben contarlo. ¿Qué le agregan con relación al oral? Ellos le agregan una cierta expresividad, ¿no? En la obra teatral, obviamente, ¿no? A veces hay teatro en los exámenes orales. A veces hay teatro. Digo, el asunto es perder el temor a la expresión oral. Y eso hay que practicarlo. Practíquelo. Igual es muy complicado. A mí me pasaba que, no sé, íbamos hasta presencial, íbamos a rendir orales y yo estaba antes con mis compañeras y le explicaba los temas de forma muy magistral, por decirlo de algún lado, y cuando iba adelante el profesor no podía pronunciar una palabra. Bueno, lo que pasa a veces es que, por ejemplo, a veces lo que pasa, quizás porque la cabeza va más rápido y uno quiere empezar a contestar la pregunta antes de que termine, no lo sé. A mí lo que me pasa a veces es que me hace la pregunta que no haya estudiado. O sea, las únicas materias las que no aprobé, que fueron 2, el cuatrimestre pasado, fue por oral. Me hacen la pregunta y me taro. No entiendo lo que me está preguntando, le contesto cualquier otra cosa. Es lo que me pasa a mí particularmente. Primera medida. Usted dijo una cosa recién que no hay que hacer. Yo se los dije ya. El auto arranca en primera, no en quinta. Si usted lo arranca en quinta, se le para el auto. No va a arrancar. Tiene que arrancarlo en primera, ¿no? Entonces, piensen antes de contestar. No contesten rápido, no se apresuren. No, piensen. Segundo, si estudiaron, el profesor se va a dar cuenta y va a darle algunos elementos para que ustedes puedan, no le va a contestar la pregunta, pero va a hacer obviamente, no. unos rodeos para que ustedes puedan, si estudiaron, no lo sepan. A mí me pasa lo mismo, arranco en quinta. No, arranca en quinta, se va a parar el auto. Sí, ya lo sé, por eso. No arranca en quinta. Que me dijo, está todo bien lo que me estás diciendo, pero no me estás contestando lo que me estás preguntando. Claro. No, está perfecto, lo estudiaste súper bien, lo sabes, pero no es la pregunta que te estoy haciendo. Si yo le pregunto, Mora, y usted me cuenta el partido Boca Arriba la semana pasada, obviamente... bueno, entonces van a hacer preguntas más directas. ¿No va a ser, qué sé yo, para pensar, hacer, por ejemplo, factor objetivo y que empecemos a desarrollarlo? ¿No va a ser, o va a ser tipo caso práctico? No. No, que van a desarrollarlo, que es lo que vamos... buenísimo. A mí me estaba... Eso es más fácil todavía, básicamente. Por favor, ensállenlo. Sí. Bueno. Nos va a tomar con número de artículo, o sea, así. Artículos de memoria también en francés y en inglés. No, me importa el concepto, me importa en ruso no, yo sé en ruso los artículos. También puedo decirlo en ruso, no hay problema.
Aunque parezca mentira, hay gente que conoce el Código Civil y Comercial, conoce el Código Civil de memoria. Hay gente que lo de memoria. Pero bueno, no me interesa eso, me interesa el concepto. O sea, no se va a preguntar en francés, en inglés y en castellano. ¿No? Claro, porque a mí quizás me pasa como Débora, que te dice está todo bien, pero no es lo que vos me contestaste, porque cuando te hace relacionar o Ahora, hay pasar dos, de tal hay dos cuestión, vos qué secretitos. aplicarías, ahí ya me... Estudien. Hoy, lamentablemente, por la pandemia es difícil estudiar en equipo, ¿no? Sí, Pero sí, siempre sí. es bueno. Hoy Ujú. es complicado. Estudien. Tómense. Hablen. A ver, esta cuestioneta me va a preguntar sobre qué es la culpa. Una culpa es bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, van perdiendo ustedes, van logrando lo que se llama, van perdiendo el miedo escénico. Van logrando la posibilidad de expresarse, ¿se da cuenta? De recordar. Es cierto, uno al examen llega nervioso. Nadie llega tranquilo a un examen. Llega con una nervio impresionante. Por eso digo, duerman. Sí. Si no, no duerman. Es decir, por supuesto, se quieren que hacer estudiando tal, pero descansen un poco, no lleguen sin dormir. No lleguen con 40 café, 2 atados cigarrillos y sin dormir. Porque eso es nefasto. Es Un nefasto. whisky tranquiliza. Sí, sí, El sí. whisky, después del parcial, se pueden tomar un whisky. Un whisky, se pueden tomar uno solo, ¿eh? No más. Pero, Profe, vamos a hacer como Solita, que antes de salir a la cámara tomaba un Negroni. ¿tomaba? Un Bueno, sedante necesitamos. bueno, no. Los sedantes, yo no estoy amigo de los sedantes, pero salvo que los intermedios que sean necesarios, ¿no? Sí, adelante. Yo les doy dos consejos. El que cree rece y el que no cree respire. A fondo. Se va a serenar. Igual es Al que no, incolóquico, doctor, ¿no? al que no crea, rezo yo por él, no se preocupe. La última Caso de los clase, compañeros, pero en mi caso yo lo que me equivoco es lo que más me acuerdo después. Porque Sí, en última este clase caso que me acuerdo que me preguntaban incapacidad, qué estaba regido en este código como incapaz y la diferencia del anterior. Y yo les dije todo capacidad reducida, nada que ver. O sea, tiene mucho que ver, pero no era lo que me preguntaba. Y hasta Por el día de eso, hoy me acuerdo lo que le dije y lo que le tenía que decir. hagan el trabajito de ensayar. Les va a ser útil. Bueno. última Hablen. clase que tengamos, profe, ahí ustedes tienen ya su programa marcado y todo, ¿no? Pero El digo, martes que viene la última clase, sí. se puede, aunque sea, hacer 5 o 10 minutos de preguntas así al voleo a algunos de nosotros, como para ver en qué Si situación estamos estamos. ubicados, Sí, claro. Estaría bueno. sí, nos quedamos 20 minutos. Estaría bueno. Sí. Sí. Como sería una previa para ver Bueno. cómo estamos, para sentirnos más seguros para el día del oral, por lo menos tener como un simulacro de oral, a eso me De refiero. acuerdo, lo hacemos, sí, como no lo hacemos. No la previa que propone Galateo, que es con whisky y una jarra. Ah, qué mal, bueno. Los pibes ahora con la previa, Dios mío, no se dan cada. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Absolutamente en contra. Pero sé que los pibes lo hacen, ¿no? Si se dan Claro. con ganas, ¿no? Pero bueno, Bueno. Y no somos así los aconsejo. pibes. ¿Cómo? Somos así los pibes. Galateo sigue insistiendo en su edad joven, ¿no? Ah, yo tengo uno de 21 y uno de 15, así que no puedo existir Yo mejor mucho. no le digo las edades de mis hijos porque se va a caer de espalda. Quiere que le diga, la menor tiene 40. No. Así que fíjese. Ya La está, menor. profesor. Arriba, ¿Eh? factor de riesgo. Ya, vamos a decirlo así, es factor de riesgo. No, la juventud. Una pregunta, perdón. ¿Quién está grabando la clase? Pregunta a su compañera. Alguien estaba grabando, ¿eh? José, me parece. Que yo no tengo, ¿cómo es esto? No tengo Telegram y no lo puedo bajar. Ya lo intenté un montón de veces. Quien grabó la clase, que seguramente lo tiene archivado en su computadora, me lo puede pasar por mail, porque yo la clase anterior, esta no la voy a tener, sino. Está bien. Yo Después le averiguo quiénes grabaron y le digo cómo pasaron. Lo que se puede hacer también es abrir una carpeta en Drive, subir todas las clases ahí y compartirlo.
para aquel que no pueda descargárselo en el celular, no tenga Telegram, no pueda descargar los audios. Sí, sería buenísimo eso, para que todos podamos tener todas las clases, porque si no se hace muy difícil. Sin la necesidad de descargarlo, que eso también a veces es un factor que afecta. Ujú. Bueno, arrancamos con el daño. Sí. Acuérdense del fútbol para el daño. ¿Por qué le digo acuérdense del fútbol? Porque hay una palabra que es típica propia del fútbol, ¿no? El artículo 1737. Le voy a decir una cosa, unos secretitos para estudiar. Estudien, lean el código, léanlo. Hay cosas que no van a entender, lean entonces los trabajos que están en el campus virtual, lean Alterini, ¿no? Acá hay es poco aprovechable el libro de Amiel porque no hay, corresponde a otra cosa, ¿no? El tomo 3 no trata estos temas, ¿no? Lean Alterini y sobre todo manejen la guía de Aguirre para estos temas, que liga una cosa con otra. No dejen de ver las guías, ¿eh? Y cuando digo no dejen de ver, no digo no estudien por las guías, estudien con las guías, que les va a ayudar a ver todos los temas y más o menos entenderlos y ligarlos, ¿no? Y tómense entre ustedes si pueden, yo sé que es por la pandemia, pero siempre está el recurso del espejo, ¿no? Bueno, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona, por eso hablaba del fútbol, ¿no? Porque puede ser el término lesión, la lesión, se lesiona a un interés, se llama un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Acuérdense de esta condición, no reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿no? Si tiene que ser una cosa, interés lícito. Que tenga por objeto la lesión, un daño, un derecho o un interés, la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Es decir, la persona, obviamente, es lo que yo soy, ¿no? Lo que yo tengo bienes inmateriales y bienes materiales que puede ser parte de mi cuerpo en algún punto de vista, ¿no? Lesión a la persona, ¿no? Bienes inmateriales, mi derecho a la intimidad, a la dignidad, al buen nombre de honor, cosas que... Y mi persona puede cortar un brazo, con lo cual también tiene una lesión, tiene mi persona. Después vamos a ver qué es el tema del proyecto de vida y demás cosas que se han incorporado al Código Civil y Comercial, ¿no? Después de una larga discusión jurídica. Al patrimonio, me rompieron el auto, no me pagaron una deuda, tengo que sacar un préstamo y pagar intereses, ¿no? Me rompieron el vidrio, ¿no? Mi patrimonio no se ve disminuido. Me trajeron una vaca que estaba enferma, ¿no? Estaba enferma. Encima esa vaca me contagió a las demás vacas de mi rodeo, ¿no? Es decir, y derecho de incidencia colectiva. ¿Ustedes vieron el caso Alavi en algún momento o no? El caso Alavi de la Corte. En constitucional. Constitucional, claro. ¿Sí? El derecho de incidencia colectiva es cuando se abarca un número indeterminado de personas. Entonces, aparece el tema de la class action, ¿no? Las acciones de clase, donde pueden, en algunos casos, en función del artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, pueden reclamar estos derechos que afectan a un universo determinado o indeterminado de personas. Pero ténganlo presente esto, porque ustedes, abogados del siglo XXI, van a trabajar mucho con esto. Va a haber infinidad de temas que van a tener que tratar en forma de licencia colectiva. En algunos casos están los derechos de... Perdón, me volví a ir. A ver. Ahí estamos de nuevo, ¿no? En algunos casos están los intereses que pueden ser representados por alguna asociación de consumidores o que nuclee una determinada clase de personas, ¿no? Por ejemplo, yo en su momento fui fundador y asesor legal de la Asociación Permanente de Usuarios de Servicios Financieros, ¿no? ¿Cuál era nuestro objetivo? Defender a los deudores contra la usura, ¿no? Esta era la tarea, ¿no? Sí, teníamos, al tener reconocimiento
ante la petición de personas jurídicas y a ser inscritos en el registro respectivo, podíamos representar usuarios en forma colectiva, ¿no? Los derechos de iniciativa colectiva tienen por objeto bienes colectivos. Después están los, pueden ser ejercidos estos derechos por el defensor del pueblo de la nación, por las asociaciones que concentran el interés colectivo y por quien resulta afectado, ¿no? Y habrá que demostrarlo. Esto va a caminar mucho, va a haber con respecto a acciones contra entidades financieras, pero cuando cobran cargos y comisiones, que no sabemos por qué los cobran, que se los cobran a todos, y por ahí para nosotros son 10, 20 pesos, si los juntamos por todos es una millonada de pesos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. O cuando hay problemas de medio ambiente, ¿no? Pues hay estas acciones de clase van a ser realizadas por el defensor del pueblo o por las acciones de consumidores. Y también están los llamados intereses difusos, ¿no? Que son intereses homogéneos, donde no hay una representación colectiva, pero hay una forma determinada de reclamar gente. En el caso Alavi se establecen ciertas pautas, ¿no? Es decir, la homogeneidad del reclamo, ¿no? Es decir, las personas que reclaman, ciertos recaudos con respecto a la notificación, que estén informados, es decir, los mandados o los que van a ser afectados por esta decisión judicial en forma adecuada, porque pueden ejercer su derecho de defensa, porque además se trata de evitar que haya sentencias contradictorias, no sea que aparezca una sentencia en Tucumán que dé la razón al universo de este usuario y otra en Córdoba que se los niegue, ¿no? En ese caso, la Corte establece una serie de pautas en Alavi, ¿no? Vamos a ver los puntos 19, 20 y 21 de Alavi, ¿no? Donde establece ciertas condiciones para el reclamo de estos temas. Entonces, hay un derecho al patrimonio, a la persona, al patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. Entonces, ¿el daño qué es? Se lesiona. ¿Qué es la lesión? Es un deterioro, un desvalor, un menoscabo, ¿no? Una baja en mi patrimonio, ¿no? O también en determinadas afecciones espirituales mías que el fundamento del reclamo del daño moral que puede dar al reclamo de lo que se llama el daño extrapatrimonial, pero que tiene traducción patrimonial. El fundamento de ese reconocimiento es extrapatrimonial, ¿no? ¿Cómo mido el dolor? ¿Cómo mido la tristeza espiritual? ¿Cómo mido la afección espiritual? Pero va a tener consecuencias o va a tener un reflejo, una visualización en el término del patrimonio. Esto después lo vamos a ver cuando veamos daño moral. La larga discusión. Sí, adelante. El fallo de Erika Borda. ¿Cuál es? Espere, a ver. Es en que a través de ese fallo se dicta que tiene que haber una oferta de trabajo, creo que del 33% para mujeres colectiveras. Sí. Eso no vendría a ser tener un daño personal, pero que de la misma manera es un daño patrimonial. Sí. El fallo concretamente obliga a la empresa con relación a Erika Borda, ¿no? Pero me parece que fue de incidencia colectiva también. Claro. Pero ¿quién lo inició entonces la acción? ¿Cómo fue la cosa? La inició Erika Borda. ¿Quiénes fueron los demandados? ¿Quiénes fueron los demandados? Hay que ver bien exactamente las personas que demandaron, o la persona que demandó, o la asociación que demandó, o si el defensor del pueblo demandó, y quiénes son los demandados. Y qué participación tuvieron, cuando digo participación, qué posibilidad de derecho de defensa tuvieron los supuestamente afectados por esta disposición, ¿no? Le prometo una cosa, lo voy a buscar el fallo y le digo mañana, le digo el lunes exactamente qué pienso. No conocía este fallo, no lo tenía presente, por ahí lo vi vagamente, ¿no? Lo voy a leer para ver de qué se trata. Una de las partes actoras era Erika Borda, pero en conjunto con la Defensoría. Sí. Y se demandó. Actual defensor del pueblo, está bien. Sí. Entonces. Me dejó tarea, profe. Me dejó tarea para el hogar. Voy a leer el fallo y a ver qué dice exactamente, ¿no? Pero sí, cualquier mujer puede invocar, si le niegan la posibilidad, ojo, si tiene el registro profesional, si tiene la actitud profesional para hacer el trabajo, ¿no? Si tiene las condiciones físicas, psicofísicas que exige la autoridad de aplicación, en este caso
el ente de regulación del transporte y demás, si se le niega injustificadamente, podría pedir la tarea como conductora de colectivo, ¿no? No sé por qué se le habían negado a Arica Borda, ¿no? Porque la verdad que no veo ninguna razón para que una mujer no pueda conducir un Por ser colectivo, ¿no? mujer. Es Simplemente medio, el hecho de ser mujer. bueno, parece un absurdo realmente, ¿no? Entonces, por ser mujer, si puede conducir auto, pues no puede conducir colectivo. Es más, yo tengo una teoría de que las mujeres manejan mejor que los varones, ¿no? Contrariando la famosa leyenda, ¿no? De que las mujeres no manejan bien, que este tipo de cosas, ¿no? Que para mí las mujeres, porque ¿qué observo yo? Cumplen en general todas las reglas exigidas por las normas de tránsito. Son bastante respetuosas de las normas de tránsito. Mi hija me Claro, reta. A ver. en este fallo también, en la sentencia, digo que a estas 3 empresas se le ponían un porcentaje de oferta laboral para mujeres y capacitación. Está bien. Para ellos es obligatorio. Entonces, Claro, por eso yo decía que en ella hay un daño personal porque fue en hecho de discriminación y excluyéndola por solo la condición de ser mujer, pero al mismo tiempo hay un daño patrimonial, porque no, no no es es una incidencia, política. no es incidencia colectiva. Es decir, le está permitiendo, está a un universo determinado, son las mujeres, ¿no? Con aptitud para poder conseguir un colectivo, tienen la posibilidad de recibir una oferta de trabajo, ¿se da cuenta? Claro, Que antes no la tenían. Que antes no la tenían. Estoy seguro cuando la empresa de colectivos pedía choferes, pedía varones, ¿no? claro. Pedía varones. Bueno, ahora tiene que ser una oferta para mujeres, ¿no? Ahora, de ahí después es en función de la capacidad de cada persona, ¿no? O sea, no tiene ventaja por ser mujer ni ventaja por ser varón, ¿no? La ventaja va a ser porque maneje bien, porque conozca las reglas, porque sea prudente y porque entienda la naturaleza de la tarea, ¿no? No, porque las mujeres cumplen más la norma de tránsito que los varones. Fíjense, los accidentes graves en general son protagonizados por varones, no por mujeres, ¿no? La única regla que infringen normalmente las mujeres es el tema de pararlo en cualquier lado con la luz de la baliza, ¿no? Pero en general son muy cumplidoras de la norma de tránsito, ¿no? Muy cumplidoras. Yo lo observo a diario, ¿no? Son mucho más cumplidoras que los varones. Los varones son mucho más alocaditos, ¿no? Para manejar. Así que mañana lo voy a leer y le cuento qué pienso de ese fallo, ¿eh? Y lo voy a ajustar a este tema de la incidencia colectiva, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, el daño. Entonces, el daño es la lesión, menoscabo, mengua, agravio de un derecho o un interés objetivo, ¿no? Sí, un derecho o un interés lícito, es decir, no reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿no? Este es el sentido profundo de la definición de daño del artículo 1737, ¿no? Acuérdense, lesión, menoscabo, mengua, agravio, ¿no? Distintos sustantivos que nos van permitiendo conceptuar el concepto de daño. El tema es central en materia de responsabilidad. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Yo puedo hacer un montón de macanas, ¿no? Puedo infringir una ley, puedo tener un factor de retribución de aquí por culpa, pero si no hay daño, no hay responsabilidad. Tiene que haber daño. Esta es la cuestión. Hay unas especies de daño, ¿no? Que explica eso Alterini en el punto 486, ¿no? Daño actual o presente o daño futuro, ¿no? Ténganlo presente esto porque después van a ver que en el artículo 1739 va a aparecer esta clasificación, ¿no? Actual es el que ya ocurrido al tiempo ¿En cuál de Alterini, disculpen? Punto 486. Pero y el daño futuro es el que todavía no ha sucedido, pero su causa generadora ya existe. Y puede ser cierto que se presenta como indudable, con alto margen de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la privación de ulteriores ganancias de un viajante de comercio a causa de su incapacidad, ¿no? Se produjo tal daño a la incapacidad, pero la pérdida de ganancias todavía no, pero se va a producir necesariamente, ¿no? Por la incapacidad. O incierto, que es conjetural, ¿no? Está el daño patrimonial y extrapatrimonial, ¿no? El daño patrimonial cuando repercute en el patrimonio de manera directa o indirecta, ¿no? Sí.
cosas, su dominio o posesión, dice el artículo de deberes, ¿no? Sus derechos y facultades. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Y extrapatrimonial o moral se caracteriza por su proyección moral, sea que el hecho generador de ser un derecho subjetivo, patrimonial o extrapatrimonial, porque lo que se quiere clasificar es el daño resarcible. No hay que atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo. Estos son los efectos o consecuencias de la lesión. Entonces, las lesiones en el patrimonio o en la persona pueden generar en el caso, ahora vamos a ver en el artículo 1741, consecuencias no patrimoniales, pero que tienen reconocimiento. El caso más típico es el daño moral. El daño moral generó una larga discusión a lo largo de la historia del derecho, ¿no? Sobre la viabilidad o no, sobre la procedencia o no de su reconocimiento. En el año 43, creo, había un famoso plenario que era Iribarren, ¿no? Con Sáenz Briones, por el uso indebido de la imagen de Iribarren, que era jugador de básquet del Club Geva, ¿no? Donde se estableció, por medio, fíjense, el año 43, que no es tan lejos en el punto de vista del derecho, ¿no? No correspondía indemnizar el daño patrimonial en el caso de la responsabilidad por hechos ilícitos, es decir, por hechos, por culpa, perdón. Solamente se mantenía el daño moral, según decía el Código de Vélez, cuando era fruto de un delito del derecho criminal. Entonces se establecía ahí el tema del daño moral, fruto de un delito. Pero el daño moral era considerado, algunos autores lo consideraban como inmoral. Fíjense para la paradoja, ¿no? ¿Qué precio, qué valor tiene el daño? ¿Qué valor tiene el dolor, no? Y hacían una pregunta hipotética: ¿qué valor tiene un hijo? ¿Qué valor tiene una madre? Obviamente, desde el punto de vista de el valor patrimonial, ningún valor. ¿Qué valor tiene un hijo? Es incalculable, ¿no? Uno cambiaría, cualquier padre que ha padecido una situación de esa naturaleza, cambiaría todo el oro del mundo y toda la riqueza del mundo por el hijo, tenerlo presente, ¿no? Pero se llegó después a entender que, y lo vamos a ver cuando vamos viendo el daño moral, la reparación con un bien material permitía atenuar, no eliminarlo, sino atenuar, disminuir o conseguir una calidad de vida que permitiera sobrellevar esa afección espiritual que sufría la víctima de un daño, ¿no? Ahí pues la consecuencia está patrimonial. Que en el Código de Vélez había el daño moral por hechos ilícitos, el juez se presumía, ¿no? Se entendía que antes de sufrir un hecho ilícito uno está sufriendo un daño moral. En el caso de la responsabilidad contractual, como está hoy, había que probarlo, ¿no? Hoy el tema de las consecuencias no patrimoniales pueden ser reclamadas, ¿no? Por planificado directo. Ahora vamos a ver cómo es esto. Yo siempre pongo el ejemplo de la afección espiritual que sufro yo cuando me chocan el auto. Me chocaron 3 veces de atrás, ¿no? 3 autos diferentes. Parado en un semáforo, pum, bum, bum, ¿no? ¿Cuál es mi afección espiritual? Ir a la compañía de seguro a reclamar. La molestia, esa tensión, vio que van a la compañía de seguro, que no le piden los presupuestos, no se lo reconocen, que ir, que estar, que sí, que no. Bueno, esa tensión para mí es un daño moral, un agravio, ¿no? Es decir, una afección espiritual que me molesta en el desarrollo de mi vida, que me debilita, ¿no? Mucho más si fuera la pérdida de parte del cuerpo, ¿no? Una lesión grave o gravísima. Mucho más la pérdida de la vida de un ser querido, ¿no? Es decir, que genera un daño moral importante. Entonces, vamos a esto. Tenemos daño patrimonial, que tiene que ver directamente, de manera directa con el patrimonio, ¿no? El cual puede ser, ahora vamos a ver el artículo correspondiente, ¿no? El daño emergente, la pérdida sufrida, y el lucro cesante, es lo que yo pierdo de ganar. Si yo soy remisero y me chocan el auto y lo tengo 2 meses sin trabajar, no soy taxista, voy a perder 2 meses de ingresos, ¿no? Entonces voy a ver el tema que no puedo, una pérdida de ganancia que es objetivamente demostrable, en el cual va a ser objeto de indemnización. Y después va a estar también la pérdida de chance, que vamos a ver qué se trata, la pérdida de chance, ¿no?
la pérdida de chance, ¿no? Y cómo se desarrolla todo el tema de lo que se ha incorporado ahora, que es del proyecto de vida, ¿no? Es decir, proyecto de vida. Entonces, ¿qué dice el artículo 1738 cuando habla de la indemnización, ¿no? Indemnización, ¿dónde viene la palabra indemnización? Viene de damnum, daño, en latín damnum. In es no daño, ¿no? Reparar el daño, in damnum, de ahí viene indemnización, ¿no? La palabra damnum viene del latín, ¿no? Entonces, ¿qué comprende? La pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. Mi auto vale menos, tengo que repararlo, me chocaron. El lucro cesante, que es el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. ¿Qué deberé demostrar yo? Que yo trabajaba o tenía ganancias con tal actividad y que al frustrarme esa actividad por el daño que he recibido, es decir, ese lucro no lo voy a poder continuar percibiendo por un tiempo determinado. Entonces, el lucro cesante es una posibilidad objetiva, ¿no? Es decir, o sea, 3 meses de mi trabajo como remisero, voy a demostrar que en los 3 meses anteriores al choque, la pérdida de auto, yo ganaba o obtenía la ganancia de tal importe, ¿no? ¿Qué dicen ahí en el chat? El pase de la grabación. Entonces, Profe, sí. una consulta en esto que ya traje por una pregunta que hicieron, por eso disculpe, sí, dígame. no pregunto más, disculpen mis compañeros. No, pero una pregunta leía, no, preguntas verbales todas las que quieran. Leí una cosa que preguntaba alguien y me traje por eso. Pregunte. En el caso de que pase esto lo que usted dice, la guarda de trabajo, ¿es verdad que es a los 2 años? ¿Cómo la guarda de trabajo? No entiendo lo que me está preguntando. Tengo un familiar que tuvo un accidente saliendo de trabajar, se quedó sin parte de un miembro de él, le cortaron la pierna, le amputaron por este accidente cuando salió de trabajar. Y dicen que le dan la guarda de trabajo por 2 años. Él en 2 años no tuvo la recuperación de este accidente que tuvo. Y se va a tener que jubilar por invalidez o por ser despedido. ¿Sí? Sí, tiene un año con goce de sueldo y un año sin goce de sueldo. Sí, según la carga de familia que tenga, ¿no? Porque si tiene 5 años de antigüedad, con carga de familia es 1 año. Si tiene menos, es 6 meses. menor. Sí. Entonces va a tener 2 años que le conservan la conservación de la relación laboral, ¿no? Claro. Después de ese tiempo, el empleador queda liberado de mantener la relación laboral. Lo que pasa es que con la gravedad de lo que le pasó a ese pariente suyo, es posible que tenga derecho a la jubilación por invalidez, ¿no? Claro. El tema es que él quiere seguir trabajando. Y tendría que pedir una reubicación a ver si hay en la No, empresa. habrá que ver, hay una obligación del empleador si puede darle tareas, ¿no? Tareas que permitan cumplirlas con la discapacidad que sufre, ¿no? El empleador no tiene la obligación legal de mantenerlo, de mantener la relación laboral en el tiempo, de sostenerla en el tiempo. No, pero puede asignar tareas acordes con la discapacidad física, ¿no? Claro, en el caso que el empleador esté dispuesto a asignarle tareas, pero tiene la obligación legal de sostener la relación laboral en el tiempo si no tiene una tarea para asignarle en esas condiciones. Si no tiene una tarea, agotado el plazo de reserva del cargo del puesto, establece el plazo de la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, la ley de accidente de trabajo, la ley de contrato de trabajo, el contrato queda disuelto. Y ahí lo que Pero generalmente si pasa es que... 2 años de la guarda de trabajo y él no se recuperó. Bueno, si no se recuperó, habrá que ver si tiene derecho a la jubilación por invalidez. Pero la reserva se agota el plazo de reserva del puesto de trabajo. Ok, muchas gracias. Ahora él va a cobrar seguramente la indemnización por el accidente de trabajo, ¿no? Que va a computar según cómo la reclame, ¿no? Según cómo la reclame, una indemnización tarifada y por una acción civil, en el caso de la acción civil va a computar a los efectos de la indemnización los años que le falten para jubilarse. Un elemento va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta su salario, va a tener su categoría, los años que le faltan y el porcentaje de incapacidad, ¿no? Sí, tiene 46 años. O sea, le faltan 20 años para jubilarse, 29 años. ¿No? La indemnización
le tiene que asegurar una renta. Ahora vamos a ver esto, ¿no? En la parte civil, en la parte laboral y en la indemnización tarifada, y hay determinadas condiciones para acceder a la acción civil, ¿no? Va a tener presente la indemnización lo que le falte para jubilarse, el salario que gana y el porcentaje de incapacidad. Va a ser una suerte de fórmula, una fórmula que va a ser indicativa para el juez, no necesariamente obligatoria, que le va a permitir medir la indemnización, ¿no? Para que va a pagar al empleado. Pero sí, yo creo que en el caso este de su pariente, debería ir fijándose, ¿no? Antes del término de 2 años, si tiene derecho a la jubilación por invalidez, ¿no? Él quiere seguir trabajando, ¿cierto? En este caso no le paga la RT, no el empleador, sino la RT, La quien RT, se hace la RT cargo. le va a pagar la RT va a pagar la indemnización por accidente de trabajo, Claro. ¿no? A mí después de trabajo está a cargo de la RT, ¿no? Salvo que el empleador no tenga RT, y bueno, se hace cargo de todos los platos rotos, ¿no? Claro. Sí, y la Junta Médica le tiene que dar el 66% de discapacidad para Eso poder para la jubilación jubilarse. por invalidez. La jubilación por invalidez tiene el 66%. Exactamente. Y si llega a tener más del 33, puede pedir una minusvalía, o sea que puede seguir trabajando y cobrar una pensión también. Claro, pero fíjese usted que el empleador no tiene obligación de reservarle el puesto después del tiempo del plazo legal, ¿no? Claro, también lo que él me comentó es que, por ejemplo, a él le cesaron de pagar el sueldo y lo Sí. que le hace la RT es le da el sueldo mínimo y eso se lo descuentan de la indemnización que le van a dar a futuro. Claro. Hay un plazo de reserva del empleo que es remunerado y otro plazo de reserva que no es remunerado. Sí, lo Durante que un le tiempo están le van a haciendo pagar el ahí es, sueldo. porque si él tenía hora extra todo, tendría que protestar con el gremio y discutir que le tienen que dar el sueldo conformado, porque muchas RT hacen los vivos y pagan el sueldo mínimo, es decir, el básico de convenio no quieren pagar si tienen horas extra acordadas, pero eso lo tiene que reclamar con el gremio, Y tu el gremio pariente, o ¿sí? ir a una acción judicial, ¿no? O ir a una acción judicial. Yo reclamaría, porque Hay me causas judiciales. suena injusto que habiendo perdido la pierna, un accidente, es cierto, no fue un accidente, fue una ocasión del trabajo porque estaba in itinere, no estaba en el trabajo, pero iba camino al trabajo o venía del trabajo, ¿no? El famoso Sí. tema de in itinere. Ahí es muy difícil emplear la acción civil, ¿no? Muy Claro. complicado, cómo le da la reclamación civil al empleador, ¿no? Entonces va a llegarse la tarifada de la RT, ¿no? Le va a pagar la indemnización de la RT. No sé si le va a reparar todo el daño que le causó, ¿no? Otra cosa, la indemnización por accidente de trabajo no obstaculiza la jubilación por invalidez. Claro, ¿no? Son dos cosas diferentes. Claro. Hay Bueno, causa, yo sé que en el caso de él hay causa civil y hay causa penal. La penal es contra la persona que causó el accidente. no, eso es otra cosa. Él le va a reclamar al responsable del accidente la indemnización por responsabilidad civil, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La Claro. RT le va a pagar hasta cierto monto. Él, al que ocasionó el accidente, le va a reclamar un monto quizás superior, seguramente superior, del cual se va a descontar lo que paga la RT. Fíjese que cuando yo demando por un accidente de automotor, que siempre hay una compañía de seguros, generalmente una compañía de seguro atrás, la compañía de seguros, si hubo daños físicos en la víctima, va a pedir un oficio o va a informar que se le informe si la RT ha pagado algo. ¿Se da cuenta? Se lo va a descontar. No va a haber derecho a dos indemnizaciones, no sé si me entiende, ¿no? Sí. Va a ser la indemnización civil de la cual se descontará lo que pagó la RT. ¿Está claro? Claro. Está claro. Pero la indemnización civil no es contra el empleador, la acción civil es contra el que ocasionó el accidente, ¿no? Que seguramente debe tener una acción civil por daños y perjuicios y una acción penal por lesiones graves, ¿no? Por la pérdida de un miembro. Claro. Sí. Más que porque venía en contramano, alta Sí, velocidad, toda la música, ¿no? Pero agravante. va a ser condenado penalmente y va a ser, vamos a ver después en el último del lunes seguramente, cómo es el tema de la acción civil y la acción penal, ¿no? Cómo se relacionan. Cuando hablamos del tema de legitimación, hay un par de articulitos del código sobre el final de los artículos de responsabilidad civil que hablan de este tema y vamos a ver qué se puede pedir en la acción civil, qué se puede pedir en la acción civil, se pide acción penal. Bueno, eso lo explico el lunes, van a ver que hay las relaciones que hay entre la acción civil y la acción penal, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante y la pérdida de chance. ¿Qué es la pérdida de chance? Es una categoría donde no hay una probabilidad objetiva incuestionable, sino que ahí el juez va a medir qué chance había. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema por el tema de la causa de muerte, ¿no? La pérdida de chance existe cuando uno pierde un hijo, por ejemplo, está perdiendo la chance de ser atendido en su vejez por ese hijo, ¿no? Esa chance, cuando llegó a viejo, así como yo la atendí cuando era bebé, cambiaba los pañales, le daba la comida, ¿no? Le enseñaba a caminar, le daba Legalmente es una obligación. yo pierdo una chance, sí, primero la obligación de atender a los progenitores, ¿no? En el caso de que no puedan subvenirse por sí mismos. Pero además, una chance que no es seguro que mi hijo me vaya a atender o me vaya a ayudar cuando sea grande, ¿no? No es seguro. Pero es altamente probable que eso ocurra, ¿no? Por ahí mi hijo le importa un comino y dice, mi viejo yo que se me trató mal y tal, ¿no? Como, ¿no? Con la teoría psicologista de ahora. Sí, Como por digo eso hay de todo. Pues yo hay gente mayor, por ejemplo, que está en situación de calle y no hay nadie que se haga responsable de esa persona mayor. A eso me refiero si es una obligación legal. ¿Tienen familia? Sí, tienen que ocuparse de los hijos, tienen una obligación de los hijos de atender. Sí, con familia, con familia. Yo, de hecho, hay el caso de una señora que vivía en la calle, yo trabajaba en un restaurante hace muchos años, siempre la dueña le hacía pasar café con leche, trataba de más o menos, que esté más o menos bien. Estuvo muy mal, la llevamos al hospital, la tuvieron que internar, falleció en el hospital. Tenía una hija y jamás sucedió absolutamente nada, nunca apareció. Ajá. Bueno, no, ahí hay que incluso hasta es posible que sea factible de una acción penal la hija también, ¿eh? Por abandono de personas, que ver ese tema, que como, pero el hijo está obligado, así como no va a estar obligado si el padre está. ¿A usted le parece justo eso? No, para nada, es terrible, No, sí. pero que no haya una consecuencia legal me parece también terrible. No, hay consecuencias legales, hay consecuencias legales. Hay consecuencias legales y debe buscarse. ¿Por qué? Porque si no se ocupa la familia, se ocupa la comunidad, ¿no? La comunidad debe ocuparse cuando no hay nadie, porque todos tenemos, yo también, porque si yo me ocupo de la señora que está en la calle, quizá no me ocupe bien de mi hijo que me necesita o de mi padre que me necesita, ¿se da cuenta? Vamos trasladando la responsabilidad. Entonces, la comunidad. En ese caso. Perdón, profesor, pero eso es abandono de persona. Que por eso dije que era factible de una acción penal. ¿Se da cuenta? Era factible de una acción penal, es decir, el caso de la hija, ¿no? ¿El abandono de un progenitor respecto a un hijo discapacitado? Bueno, obvio, eso no. ¿Y ese abandono de persona entra como figura de abandono de persona? Clama al cielo eso. Clama al cielo, no un hijo discapacitado. Yo tengo un caso ahora, un caso, un muchacho que está grande, mayor de edad, tuvo un severo accidente de moto y quedó con una lesión cerebral importante. Hace 3 años está internado en el hospital de conurbano, ¿no? En ese caso, y pareciera ser que en su momento uno de los progenitores no se ocupó del tema. Ahora gracias a Dios se está empezando a ocupar, ¿no? Pero que estaba sujeto a la posibilidad de una acción, ¿no? Es un tema que claman al cielo, como el hijo de Gobernador lo deja, ¿no? Sin atención. Entonces, volvemos a la pérdida de chance. ¿Y si el hijo es menor, la pena es igual o es más? ¿O hay otros factores? Tengo la obligación alimentaria, y si en caso de necesidad extrema no lo atendí, pues se la abandono de persona. ¿Eso que tiene, además de ser civil, tiene una cuestión penal o solamente civil? El delito de abandono de persona, claro. O sea, dentro de lo que es familia, ¿es abandono de persona? Señor, hay que ver el caso, ¿no? Pero puede ser abandono de persona. No, hay que ver el caso, puede ser abandono de persona, ¿no? Sí, tranquilamente. Así que no lo dejen de lado, ¿no? Pero la pérdida de chance es otra cosa, la chance de que no es seguro que en mi vejez me vaya a atender. No es seguro, pero es probable, altamente probable.
Entonces, el juez evalúa una chance, y hace una evaluación por pérdida de chance. La otra pérdida de chance, el famoso caso del caballo de carrera, que yendo al hipódromo hay un choque en el transporte y no llega. El caballo indicado, es decir, ojo, podía ganar esa carrera porque los que corrían que eran unos matungos, ¿no? Que no sabían nada, pero como el viejo, como dicen los muchachos del TUF, no hay fijas, ¿no? Hasta Yatasto fue un caballo que corrió en los años 50, 52, 53, que era el caballo del pueblo, ¿no? Que no perdía nunca y un día perdió. Un día perdió. Un día perdió. Entonces hasta Yatasto perdió. ¿Le gustan los burros, profe? No, me gustaban de joven, no me gustan ahora. De joven sí reconozco, no aconsejo hacerlo, no vayan. Yo de joven iba mucho a las carreras y me gustaba mucho. Ya ahora lo veo por televisión. ¿No? Lo veo por televisión, porque ya perdí gracias a Dios no tengo la... Es como si me hubiese sacado el vicio de joven, ¿no? Pero sí me gustaba. Pero bueno, el caballo no llega a destino, o hubo un choque, el juez, el propietario puede reclamar evidentemente una pérdida de chance. No es seguro que vaya a ganar, pero había alta chance, alta probabilidad de que gane. Y el juez meritoriamente me dirá cuál es la chance es. Una vez un caso de un concurso, me tocó a mí el tema, ¿no? Concurso televisivo, La Pasta de Mamá, me acuerdo, donde el último día del mes uno llamaba por teléfono y se atendía. Me acuerdo que atendía a Pablito Codevila, que trabajaba todavía en televisión, ahora trabaja, pero trabaja de productor, ¿no? Trabajaba en un programa de Bus Producciones, ¿no? Codevila y Repeto. Y salta en el momento que llama la persona de mi barrio, Telecom le había cambiado el número. Y en esa época el cambio de número se informaba automáticamente. El 7521111, ahora el 7532222, ¿no? Automáticamente le cambiaba. Y salta al aire el teléfono. Y le bloquearon el teléfono a mi querida clienta. Le impidieron participar del concurso. ¿Cómo habrá sido la locura? Fíjense que le bloquearon el teléfono y estuvo sin poder hablar, permanentemente bloqueado eso es al mediodía, era hasta las 11 de la noche. Desde que le llamaban para alentarla, que le llamaban para insultarla, que le llamaban para esto. Fue una cosa increíble, pero increíble. Fíjese el poder de la televisión, ¿no? Fíjense que cuando dan un número por televisión nunca lo dan completo, ¿no? Porque automáticamente le bloquean el teléfono. Nosotros reclamamos. El ruidito de Susana Jiménez cuando marca, se me vino directamente a la cabeza. No veo los programas de Susana, así que no sé qué. No voy a saber. Yo veo Intrusos nada más, eso. Intrusos sí veo. Otro programa no veo. Y Intrusos porque tiene valor jurídico para mí. Tiene valor jurídico por las cosas que se dicen, siempre hay una carta de documento de por medio. Pero bueno, ¿qué les decía? Reclamamos la pérdida de chance. Ahí descubrí, según una pericia contable, la muy escasa chance que hay de ganar esos concursos, ¿no? Cuando el perito contable hizo el cálculo de probabilidades, era muy lejano. Era una cosa que era. Pero bueno, chance había. Y en un punto acordamos, llegamos a un acuerdo, ¿no? Tantos pesos y llegó una transacción. Pero la dejaron sin chance de participar por un premio importante que era el departamento. Es el último día del mes, ¿no? El departamento, ¿no? Llegamos a un acuerdo También tuvimos una vez con Clarín, la revista Viva, hacía un concurso, ¿no? Un concurso donde salía en la revista Viva determinadas calcomanías que después debían salir en el Clarín. Si usted coincidía con esa, tenía derecho a un premio. Pero ahí se equivocaron. Hubo un premio que no fue considerado y que lo consideraron después, ¿no? Una forma de participar. Ahí se reclamó. El premio ahí era un Fiat Uno, me acuerdo, ¿no? Llegamos a una transacción por un porcentaje un poco superior a la mitad, ¿no? Porque había... O sea que esto de la pérdida de chance no es un invento del Código Civil y Comercial. Es una elaboración doctrinaria y jurisprudencial que se venía avanzando y que reconoce concretamente la sanción legal, ¿no? Esta es la chance. No hay una seguridad absoluta que vaya a ocurrir, pero
hay una alta probabilidad o mediana probabilidad de que ocurra, y el juez medirá, según su legal saber entender, su conocimiento jurídico y la previsibilidad de las situaciones, qué chance se ha frustrado por este daño, ¿no? O sea, patrimonio de la víctima, lucro cesante y pérdida de chance, ¿no? ¿Y qué incluye? Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, ¿no? El derecho a mi respeto social, ¿no? Es el derecho a mi buen nombre, el derecho personalísimo, el derecho a mi libertad, ¿no? El derecho a mi libertad. Son derechos de alta, de alta evaluación, de alta significación para las personas humanas, ¿no? Su integridad personal, su salud psicofísica, y acá está el caso de la pierna que perdió el pariente, la compañera que preguntaba hace un rato, ¿no? Cuando pregunten, ¿verdad? Digan el nombre, así los voy conociendo. Yo conozco a algunos por fotos, pero no los conozco a todos. No quiero que sean un nombre en la lista de participantes, ¿no? Sí. Profe, yo soy la más cargosa, mis compañeros me deben odiar ya. ¿Cómo se llama usted? Salomé Maidana. Le di el ejemplo de la pierna, de mi tío el que tenía el camión. La felicito porque está bien en preguntar. En la medida que no impidamos el desarrollo de la clase, pregunten todo lo que sea necesario, ¿no? Muchas gracias. Si sus compañeros la odian, háganle una carta a los compañeros a Salomé para que no pregunten más. ¿Sí? Derecho de incidencia colectiva, ¿no? Haga más preguntas. Camión. Bueno, la integridad personal, la salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, ¿no? Estamos hablando del daño moral, y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Es una cosa que se venía discutiendo en el derecho, que es el proyecto de vida. No tengo una vida, un proyecto de vida. Y a veces el daño que se me produce en mi persona altera sustancialmente ese proyecto de vida, ¿no? Supongamos que le hubiésemos quebrado las manos a Daniel Barenboim, ¿no? De joven. Su vocación y su proyecto de vida es ser un excelente director de orquesta, excelente pianista, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Daniel Barenboim. Entonces, el proyecto de vida que incluye este tipo de plan que yo me propongo para desarrollar, que está dentro de mi esfera de libertad, está también especialmente considerado, tan considerado como bien indemnizable. Puede ser dañado esto y puede ser indemnizado, ¿no? Entonces hablamos del daño actual y futuro, hablando de daño patrimonial y patrimonial, el daño a la persona, ¿no? Donde está el tema del proyecto de vida, el daño común y el daño propio. El daño común es cuando lo habría sufrido cualquier persona causada de incumplimiento, el propio cuando sufre un acreedor determinado, ¿no? Es el ejemplo clásico del libro dedicado. El libro de Alterini, el libro de Amial, tiene un valor determinado, ¿no? 500 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ¿no? Ahora sí, tiene una dedicatoria a Salomé Maidana, ¿no? Donde dice, mira, se lo dedico especialmente al alumno Salomé Maidana, que tanto participa en clases, tantas preguntas, y en este reconocimiento, ese interés por la materia, bla, 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 bla. No se lo crea, ¿eh? Lo estoy diciendo un ejemplo de laboratorio. Ese libro, pensé que me iba a decir eso en el oral. No, en el oral le voy a decir qué es el daño común y el daño propio, y usted no tiene que contar qué es el daño común y el daño propio. Usted dice que va a probar por la cantidad de preguntas que hizo en clase. No, es posible, es posible. A mí la experiencia me indica que aquellos alumnos que preguntan, sobre todo cuando preguntan por correo electrónico, y le toca ese tema en el parcial, lo responden muy bien. Se responden muy bien. La experiencia me indica eso. Tengo un porcentaje de... No, a mí me pasa que yo escucho y me surgen el ICI, como dice la profe Isabel, se me vienen un 1000 de ICIs. Está bien, adelante. Y sí, el IF, famoso, sí, el IF en inglés. Sí. Está bien que pregunten. Entonces, tenemos el daño común y propio. El daño propio, ¿cuál va a ser? Que ese libro ya no son 1000 pesos para
del valor de venta del libro, sino de un valor especial para Salomé. Se va a tener otro reconocimiento de indemnización. Claro, el libro dedicado, ¿no? Vale para la persona, es especial por esa dedicación especial que tiene, ¿no? Es el ejemplo el daño intrínseco y extrínseco. El daño intrínseco está en el bien sobre el cual recae la prestación. Y extrínseco se refleja en otros bienes del acreedor, intrínseco y extrínseco. El ejemplo clásico que da el terino en todo es la vaca enferma, ¿no? Yo le vendo a usted una vaca que está enferma. El daño intrínseco es la vaca que le vendí, ¿no? Que vale menos porque está enferma, ¿no? Entonces, ¿y extrínseco cuál sería? ¿Qué hace esa vaca enferma? Contagia al resto, doctor. Me contagia al resto, claro. Entonces me genera un daño. Estamos dando las clases de daño. Me preguntó en qué punto estamos. Está en el punto 488, 489, 490 de Alterini. Ustedes tienen que leer del 484 al 494 en Alterini, tienen todo el tema de las clases de daño y demás cosas que hay, ¿no? Entonces, intrínseco es la vaca. Que Perdón, ¿desde dónde? Perdón, disculpe que lo interrumpí. ¿Desde dónde? 484 a 494 de Alterini. Perfecto, gracias. En todas las clases de daño. Más los artículos que le he ido nombrando del Código Civil y Comercial, ¿no? Entonces, la vaca me contagió a todas las demás vacas. Yo lo quiero matar al que me vendió la vaca, pero es un daño que debe ser indemnizable, ¿no? Sí, obviamente. Tengo la vaca toda la vaca, ¿no? Después tengo el daño moratorio y compensatorio, ¿no? Es decir, el daño moratorio se trata del daño derivado exclusivamente por el estado de mora, ¿no? Las consecuencias de la mora, ¿no? Típico caso, los intereses. Daño moratorio, ¿no? Por la mora. El típico caso, la mora, es decir, que me produce, es decir, el que hemos pactado, la multa por los días de mora. En entregarme, por ejemplo, necesito que me arregle un local, porque voy a poner un local de entretenimiento y lo quiero inaugurar el 1 de marzo y me lo entregan el 1 de abril. Perdí 30 días con una multa, será el daño compensatorio corresponde a la ejecución definitiva, no ya a la mora. Si no se cumplió, bueno, ¿qué me van a indemnizar por el incumplimiento de esa obligación? ¿No? Daño compensatorio, ¿no? Tenemos el daño inmediato, inmediato y remoto. El daño inmediato es el que deriva del incumplimiento de sí mismo, ¿no? Es el cual el incumplimiento es la causa próxima, ¿no? El daño inmediato es el que resulta solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, ¿no? Y el remoto es una conexión más lejana, una consecuencia inmediata, ¿no? El daño inmediato que en general no es indemnizable, ¿no? Entonces, hay una conexión, un daño inmediato se produce necesariamente después del hecho. Inmediato es que hay una conexión con otro hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Un automóvil embiste a otro en su guardabarros derecho y lo desplaza hacia la izquierda, ¿no? Consecuencia inmediata, lo rompió el guardabarros derecho y lo desplaza hacia la izquierda. Circunstancia en la cual otro vehículo que circula por la misma mano le abolla también el guardabarros izquierdo, consecuencia inmediata, ¿no? O sea, el daño directo, el daño inmediato fue el guardabarros derecho que me rompió el choque. Me tiran para la izquierda, viene el otro, me abolla al otro lado, ¿no? Y como consecuencia de ello, el conductor, fíjense qué mala suerte, ¿no? Se demora en ir hacia el aeropuerto, pierde el vuelo, y al día siguiente toma otro avión y se cae el avión. Un ejemplo muy de mal gusto, pero bueno, esta consecuencia remota, inmediata, no va a ser indemnizable, ¿no? Es decir, como el avión se cayó, bueno, no era lo que estaba, no está dentro de las posibilidades de indemnización del productor del daño. Entonces, hay daño inmediato y remoto. Ahora después vamos a ver, cuando vemos causalidad, las consecuencias, ¿no? El artículo, no sé si podemos terminar hoy, ver de causalidad, si no lo veremos el lunes, el tipo de consecuencias que está en el artículo 17 a 27, ¿no? Está el daño previsible. Perdón, artículo 727. 1727, pero eso lo vamos a ver ahora, no, te vamos a ver cuando vemos causalidades, ¿no? El tema de las consecuencias. Previsible o imprevisible. El daño es previsible, ¿no? Acuérdense,
cuando hay aptitud para preverlo. Eso es previsible. Es distinto de previsto, es distinto de previsto. Porque si el daño es previsible, pero yo no lo preví, estoy cometiendo una acción culposa, no empleé toda la diligencia. ¿Te das cuenta? Es una aptitud de prever, previsible, que es diferente de previsto o imprevisto, ¿no? O sea, previsible o imprevisible. O sea, hay una aptitud para prever ese daño. ¿Está claro? Lo pude prever. Si no hay aptitud para preverlo, es imprevisible. No confundirse con que si hay aptitud para preverlo y yo no lo preví, obviamente es una acción culposa, ¿no? No, pues no, no lo preví, no, mala suerte, usted lo debería haber previsto ese daño, ¿no? Entonces, esta es. Y el daño al interés positivo, al interés negativo, punto 495, involucra aquello que contrata el contable al acreedor para el caso de que el deudor cumpliera, ¿no? El interés que yo tenía en que se cumpliera la obligación. Y el interés negativo, el acreedor no habría sufrido si la obligación se hubiese constituido, ¿no? Entonces, y ahí están los ejemplos que da el técnico, que seguro que lo lean, que son claros, a ningún problema. Entonces, son todas las clases de daños que ahora vamos a ver, que resulta necesario conocerlas para ver qué requisitos debe tener el daño para que sea procedente de la indemnización, ¿no? Es decir, y ahí vamos a ir al artículo 1739. Voy a preparar este mate, pero está tapada la bombilla, así que lo voy a tirar por la ventana el mate. Tiene que rascar debajo del mate, tiene que rascar así que vaya moviendo y así se va. No, para mí es delito grave mover la bombilla. Debería haber un lugar en no tiene que mover la bombilla, ¿eh? Tiene que rascar debajo del mate nomás. Debería haber algún lugar en el infierno para aquellos que remueven la bombilla, ¿no? Delito grave. Bueno, requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, ¿no? ¿Ahora hay un actual o futuro? El actual es el que ya se produjo, el futuro es que no se produjo, pero que la causa generadora ya existe y que necesariamente se va a producir, actual o futuro. Cierto y subsistente. Cierto, es un daño que pueda determinarse como si sea un daño cierto, ¿no? Es un daño cierto, que es el que se presenta como indudable. Como cierto o, perdón, cierto o... Y no, actual o futuro. Acá guarda con las conjunciones y las oposiciones. Actual o futuro, ¿no? O cierto y subsistente. Las dos cosas. Ahora, ¿qué es subsistente? Subsistente es que el daño siga, la lesión de mi patrimonio se mantenga. Voy a dar un ejemplo que lo voy a aclarar, a ver si. Me chocaron el auto, ¿no? Yo no estoy apurado porque lo necesito, me voy a ir de viaje o voy a trabajar, lo arreglo. ¿Está reparado el daño? Arreglo el auto que... Yo lo arreglo, voy con mi plata, voy al chapito y lo arreglo. Pero el resarcimiento... Por eso. Entonces, mi patrimonio sigue lesionado. ¿Te das cuenta? Claro. Está reparado el auto, no el daño. ¿Está claro? Está reparado el auto, no el daño. Por eso es subsistente. Pese a que yo reparé el daño, reparé el auto, subsiste el daño en cuanto a mi patrimonio. ¿Te das cuenta? La lesión patrimonial la sigo sufriendo, ¿no? Por eso, cierto y subsistente, ¿no? Va a ser requisito para... En el caso de mi familiar que tuvo el accidente con la pierna, a él se lo repararía, pero el daño seguiría subsistente. Sí, por eso no la recupera más. No, pero subsistente. Pareciera ser que el daño, bueno, hoy no, con las prótesis que hay, se puede atenuar bastante, ¿no? O la pérdida de la extremidad inferior es permanente, no puedo poner otras piernas, puedo poner una pierna ortopédica. Yo tengo un amigo que anda que tiene una voluntad de pierna, que anda con dos piernas ortopédicas. Y él lo toma a risa a veces, ¿no? Él toma a risa y dice, vale, mira cómo estoy, me dice, como, hasta puedo correr, me dice. Igualmente el daño, independientemente de que se pueda reemplazar con una pierna ortopédica, claro, o lo que sea, es subsistente. Atenúa. No es lo mismo caminar con la pierna ortopédica que con la pierna de uno, ¿no?
Obvio, obviamente, pero en ese Yo. caso hay una indemnización. Imagino que hay una Siempre indemnización va a haber. en relación a la pérdida de, bueno, lamentablemente, de un Primero, miembro. a todo, De un además. miembro. Obviamente va a haber una indemnización, sin ninguna duda. Es decir, va a subsistir. Lo que va a haber es que se va a computar, lo que me preguntaba Salomé para la indemnización, es que esta capacidad es permanente y va a afectar durante todo el curso de la vida laboral de la persona, ¿no? Entonces, esta incapacidad permanente va a ser computada a los efectos de indemnización. Entonces, acuérdense, directo, indirecto, actual o futuro, y cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarda una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Que pone límites a la chance, ¿no? Pone la chance. Que la contingencia, que su ocurrencia, que su acontecimiento sea razonable, ¿no? Razonable, ¿no? No es una cosa loca, ¿no? Por ejemplo, no podría decir el juez que el caballo perdió la chance de ganar la carrera y darle todo, de indemnizar con todo el premio de la carrera, ¿no? No parece, porque el caballo puede perder, por mil motivos, ¿no? Por mil motivos. El Sodino no tenía ganas de correr, el Jockey no tenía ganas de que gane, ¿no? Sufrió un contratiempo en el medio de la carrera, ¿no? Lo que le hizo perder terreno. Hay mil imponderables. Y guarde una adecuada relación de causalidad. Ahora vamos a ver, hoy no lo vamos a ver porque estamos ya sin tiempo, estamos un rato antes. Voy a hacer una breve relación al tema de la causalidad, ¿no? Que sería el cuarto presupuesto de la responsabilidad. Entonces, acuérdense, los artículos 1737 define el daño. El 1738 establece cuáles son los daños indemnizables. Y el 1739 los requisitos por la procedencia de indemnización, ¿no? Y el 1741 dice que es indemnización de las consecuencias no patrimoniales, el célebre daño moral, ¿no? Está legitimado por reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Me chocaron el auto, el señor que perdió la pierna, ¿no? El damnificado directo, obviamente, para reclamar. Pero si de hecho resulta su muerte, obviamente si muere no va a poder reclamar, ¿no? O sufre una gran discapacidad, ¿no? ¿Qué es la gran discapacidad? Son aquellos casos en que la persona no puede valerse por sí misma, que necesita indispensablemente, como ineludible, la asistencia de un tercero para las cuestiones más elementales de su vida. Su alimentación, su higiene, su vestido, ¿no? Una atención de otra persona. No puede valerse por sí mismo, ¿no? Esa es la gran discapacidad. Sí. Puede quedar, por ejemplo, este muchacho que está internado, que requiere ser alimentado con sonda gástrica, requiere ser higienizado por una persona, por el enfermo cama o por la madre, si no puede higienizarse por sí mismo. Es una gran discapacidad la que sufre. Una gran discapacidad la que sufre. En este sentido, el daño tiene que ser permanente. Y la gran discapacidad supone un grado de permanencia, ¿no? Es decir, puede haber por supuesto, si cambia la situación, supongamos que logró superar ese grado y puede valerse por sí mismo, va a cambiar también el tema de la limitación, ¿no? Pero en general la gran discapacidad es medio como un caso que no se vuelve, ¿no? Es decir, el estado de coma permanente. Yo sé que está en coma 10 años, 5 años. Tenía un caso de una persona que yo dejé de tener relación con la familia, no era el abogado para nada, me consultaban a veces por otras cuestiones, ¿no? El juicio lo llevaba un abogado famoso que está muy en boga ahora, el tema de los medios, ¿no? Sufrió un accidente de moto y cuando me vino a consultar ya por el segundo año de coma, ¿no? Estaba en coma, por un error que hubo, fíjense, no fue consecuencia directa del accidente. Pareciera ser que hubo un error en el tratamiento, en el línea donde estuvo, y quedó, como habrá sido que la prepaga sostenía el tratamiento, se habrán dado cuenta que metieron un metedón de pata impresionante, ¿no? Y dada la repercusión pública que podía tener el hecho, seguían manteniendo no sé cómo quedó después, si el señor recuperó el conocimiento o no, pero era
toda la previsión, ¿cuál era? Que no iba a poder recuperarse, porque el estado de coma por largo periodo supone después la pérdida de tonicidad muscular, ¿no? Si ya los músculos, pararse es difícil, mover un brazo es difícil, ¿no? Puede haber rehabilitación, puede haber kinesiología y demás, por supuesto, con los métodos modernos puede llegarse a una curación. El caso más reciente tendría que ser el de Sergio Denis. Sergio Denis sufrió una gran discapacidad, necesitaba atención permanente, sí señor. De hecho, yo tengo mi primo que tuvo un accidente de moto hace muchos años, hace como 30 años, un accidente de moto, estuvo internado en el hospital, estuvo en la parte de terapia intensiva, lo pasaron a terapia intermedia, y se le fue un coágulo a la cabeza y falleció en terapia intermedia. Si lo hubieran tenido un poco más de tiempo en terapia intensiva, quizá podría haber zafado. Pero no. Ahí se puede establecer si habrá que determinar si hubo o no hubo mala praxis, ¿no? Sí. Y bueno, se determinará en función de la prueba correspondiente que si corresponde o no indemnización, ¿no? Usted dice, bueno, es cierto, en general uno cuando pierde un familiar que está internado, salvo que sea una enfermedad ya de esas que se llaman terminales, ¿no? Así que no, sabe que no hay retorno, en general tiende a pensar qué pudieran haber hecho, ¿no? Bien o mal para poder... Esto es una cuestión de prueba eso, ¿no? Entonces, en este caso de la gran discapacidad, en el caso de la muerte es evidente, ¿no? El muerto no puede reclamar, ¿no? En el caso de la gran discapacidad, también tiene derecho a título personal, legitimación a título personal, los ascendientes, padre o madre, los descendientes, hijos, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible, ¿no? Esto lo vamos a ver el lunes cuando hablamos de legitimación, bien como es. Lo importante es que tengan presente que la indemnización de las consecuencias no patrimoniales es perfectamente reclamable. Se terminó la discusión del daño moral, ¿no? También vamos a ver de qué se trata cuando veamos el tema del daño moral. Yo les quería traer a colación este caso Iribarren con San Embriones, año 43 más o menos, que establecía que en el caso de cuasis delitos no era indemnizable el daño moral. Hoy eso está totalmente superado, ¿no? Pero hubo un plenario donde una mayoría que votó por eso, una mayoría que ya veía el futuro y votó por lo contrario, ¿no? Para ver cómo evoluciona el derecho, ¿no? Cómo es esta evolución del derecho. Bueno, con esto veamos daño, lean en Alterini, lean esta clasificación, lean los artículos estos, yo ahora voy a necesitar terminar por hoy, simplemente les voy a decir cómo es el tema de la causalidad para que lo vayan pensando, ¿no? En el artículo 1000, que es el cuarto presupuesto de la responsabilidad, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. O sea, relación entre el hecho, ¿no? Y el daño. ¿Qué causa hay? Excepto disposición legal en contrario. ¿Qué artículo dijo, profe? 1726. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Esto solo vamos a ver el lunes, simplemente le leo, ¿no? Y el 17 a 27, estoy dando una entrada a la causalidad para que ustedes vayan pensando y el lunes lo vamos más rápido. Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas, ¿no? Me chocaron el auto, me abollaron al guardabarro, ¿no? Me tiraron un tiro en el brazo, me lastimaron el brazo, ¿no? Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. O sea, son dos hechos, el productor del daño y otro que se mete en el medio, ¿no? Que se mete el productor del daño. Y las consecuencias mediatas que no pueden preverse, se llaman consecuencias casuales. Son imprevisibles, no pueden preverse, ¿no? El caso del señor que se le cae el avión, ¿no? Al día siguiente. Iba al aeropuerto, chocaron el auto, no llegó, perdió el avión, ¿no? Tomó el avión al día siguiente, con tan mala suerte se le cayó el avión, ¿no? Entonces, quiero que tengan presente, de aquí al lunes, si lo vayan viendo, yo después le voy a mandar un cuadrito, el fin de semana al lunes, que ha hecho Isabel, yo se lo robé a Isabel, donde establece
donde está la comparación entre las distintas teorías que hablan del tema de la causalidad, ¿no? Es decir, hay distintas teorías. Están, por ejemplo, ustedes lo tienen todo esto en el punto 495 en adelante de Alterini, ¿no? Está en la causa eficiente, las que no distinguen entre las condiciones, equivalencia de las condiciones, ¿no? Y las que individualizan, es decir, que tratan de buscar un elemento más para ver cuál es la causa del daño, la causa próxima, la causa adecuada, y este es el concepto que quiero que retengan ahora, porque el artículo 1726 habla de nexo adecuado de causalidad. O sea, la causa del daño muchas veces no va a ser la última causa. Después vamos a ver con ejemplos, lo van a entender. No es cualquier causa, es aquella que tiene directa, la que tiene nexo adecuado, quiere decir que después de una operación, según la previsibilidad de las conductas, esa va a ser la causa del daño, que a veces no es la última. Voy a dar un ejemplo y con esto termino. El famoso tema del cable, el juicio del cable mal puesto por la gente, por la televisora de cable. Está el cable mal puesto, viene es decir, primavera, los jueces dijeron la primavera porque había mucho follaje en los árboles, no se ve bien, viene un camión, se lo lleva puesto, el cable, arrastra el poste cae y le rompe la pierna a una persona, ¿no? La causa más próxima fue el poste, ¿no? Le rompió la pierna. La otra cosa puede haber sido el camión que se llevó el cable, ¿no? Sin embargo, la causa, el nexo adecuado está dado por el cable mal puesto. Si el cable no hubiese estado mal puesto, no hubiese ocurrido nada de todas estas circunstancias que pasan, ¿no? Bueno, el nexo adecuado de causalidad. Este es el sistema que ya venía en la reforma del 68 y que adopta el Código Civil y Comercial de la causalidad adecuada. Voy a mandar un cuadro, léanlo en Alterini, si pueden, 496 en adelante, ¿no? Están las distintas teorías, ¿no? Hasta hasta el punto 515, ¿no? Pero sobre todo es el tema de las teorías individualizadoras y la teoría que no individualizan el tema de la causalidad. Vamos a ver qué es esto de la causalidad adecuada, ¿no? Esto lo vamos a ver el lunes, donde vamos a ver el tema de las consecuencias inmediatas no previsibles, las consecuencias casuales, ¿no? Queda tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy. Con estos 4 que hemos visto, antijuridicidad, factor de atribución, daño y causalidad, son los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Los 4 tienen que estar para que se dé la responsabilidad. Antijuridicidad, ¿se acuerdan que vimos el tema de todo hecho que genere un daño que no esté justificado, hace nacer el derecho a ser resarcido de la persona, de la víctima? Que había daños que son justificados, ¿no? ¿Se acuerdan? Daños justificados por el ejercicio de robar un derecho, la Legítima defensa, defensa. el estado de necesidad. Vimos también el tema de la asunción de riesgos, que no libera responsabilidad al autor del daño, ¿no? Salvo que se demuestre la intervención de la víctima. Vimos después los factores de atribución objetivo y subjetivo. Perdón, vimos mora en antijuridicidad, ¿no? El tema de la mora, ¿no? Fundamental, ¿no? El tema de la mora. Por Dios, recontraestúdienlo, porque se los voy a recontrapreguntar. Así que, con toda maldad se los voy a preguntar, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? Sí, profe, tenemos claro que nos va a tomar mora, ya nos dijo. Vale. Por eso, no se los hago, que se los digo. Vamos a preparar mora entonces, para exponer. Claro, pero no va a alcanzar para aprobar, solo mora. No, obvio. Si saben solo mora, van a estar en mora. El tema del factor de atribución, subjetivo y objetivo, puede ser subjetivo, culpa y dolo. Cuando no hay norma, se cierra con la culpa. Habrá que investigar si hubo culpa, ¿no? Para que haya. ¿Qué busca cuando digo? ¿Por qué dice se llama factor de cierre? Para que siempre se busque quién es el responsable de ese daño y la víctima pueda hacer resarcida, ¿no? Entonces, el factor de cierre, si no se puede determinar si el factor objetivo, se va a buscar la culpa, ¿no? Factor subjetivo, culpa o dolo. Acuérdense del dolo, de esta
de este concepto que da el Código Civil y Comercial, ¿no? No solo la intención de dañar, sino también la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, ¿no? ¿Cuál es esto? El factor de atribución objetiva, cómo es el tema de cómo es el tema de responsabilidad objetiva, la teoría del riesgo, del daño, las clases de daño, ¿no? Cuáles son los tipos de daño que se indemnizan, cuáles los requisitos del daño resarcible, ¿no? Y vamos a terminar de ver entonces la causalidad el día lunes, que empezamos a ver hoy, son los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? 4 presupuestos. Todo esto lo ven en Alterini, por favor, con las guías la guía. Si lo ven solo con Alterini, van a resbalar, porque está escrito antes de la reforma. Las guías les permiten ligar la reforma con lo que dice Alterini. ¿Está claro? Y las preguntas que ustedes quieren hacernos por correo electrónico, ¿no? Que me las mandan y se las han respondido. Si no hay más preguntas, por hoy terminamos. El lunes nos vemos 8:30, ¿les parece? Lunes y martes vamos a tener que trabajar mucho para llegar al miércoles al parcial, ¿no? Sí, sí. Ahora, ustedes eligieron el curso de verano. Ustedes eligieron almorzar con ravioles, asado, paella, Sí. ¿no? Y budín de pan con dulce y crema, helado y torta de chocolate, ¿no? Nos hacemos cargo de nuestra elección. Ahora dijéranlo. O sea, que este sábado y domingo estudian. Sí. Bueno, si estamos así, nos despedimos entonces. Que tengan buenos días y estudien. Buen Chau. día. Chao. Chao, buen día, profesor. Semana.